Bien. Pues, teniendo en cuenta el año que estamos viviendo y lo que representa la Navidad, el nacimiento de Jesús, pues yo quería traer una reflexión que, como siempre, cuando los que salimos aquí al frente, a quien nos predicamos primero es a nosotros mismos. Y es acerca de, pues en línea de lo que ha comentado Marga esta mañana, de enfocarnos en cuál es nuestra esperanza, ¿no? ¿Quién y cuál es nuestra esperanza, ¿no? Y que el Señor nos ayude a que, bueno, pues en esta reflexión pueda haber de esa esperanza que Él da en nosotros, pueda crecer, ¿no? Que es de lo que se trata. Creo que la esperanza es algo en lo que los seres humanos necesitamos, y yo creo que esto estamos de acuerdo la mayoría de las personas, seamos cristianos o no. Albert Camus, un pensador ateo, él decía: quien no tiene esperanza y es consciente de ello, hay que ser consciente de ello, lo primero, ya no tiene futuro. Emil Brunner, que es un teólogo evangélico, dice: la esperanza es a la existencia humana lo que el oxígeno para los pulmones. Sin esperanza, uno sufre por el sofoco de la desesperación debido a un sentimiento de vacío, del absurdo de la vida. Así que, bueno, se podrían decir muchas más cosas sobre esta necesidad que todos tenemos de esperanza, pero dicho esto, yo creo que la auténtica esperanza no trata de esperar algo que probablemente no vaya a suceder, sino que se trata de qué esperanza tenemos, ¿no? De cuál es su peso, de cuál es su efecto, de cuál es su realidad. La esperanza de que te toque el gordo de Euromillones, pues es de la probabilidad de 1 entre 80 millones. Entonces, una esperanza muy, muy débil, ¿no? Sin embargo, la probabilidad de que te caiga un rayo es 1 entre 3 millones. Si lo pensamos bien, en vez de estar diciendo: Señor, ¿por qué no me toca al que juegue? Claro, yo no juego los millones. Al que juegue, no que diga: Señor, ¿por qué no me toca el gordo de los millones? No alguien tendría que decir: Señor, gracias porque no me ha caído un rayo. Porque tengo 25 más probabilidades de que me caiga un rayo y me mate a que toque el Euromillones. Así que esto es cuestión de enfoque. Pero bueno, no voy a hablar aquí de la esperanza de la lotería, no, sino de la esperanza del Evangelio, ¿no? Y en primer lugar, pues quería empezar por un punto que yo creo que es un tanto incómodo y tabú cuando hablamos de la esperanza, y es que para que la esperanza del Evangelio no defraude, debemos conocer bien esa esperanza, que en nuestro caso es Cristo, ¿no? Y debemos saber que la esperanza que nos presenta Jesús, que nos presenta el Evangelio, no implica que determinadas circunstancias que no nos gustan vayan a cambiar. Por supuesto que muchas pueden cambiar, muchas cambian por el poder de Dios, del Evangelio, pero también es verdad que puede que una situación que nos desagrada, que nos incomoda, que nos disgusta, no vaya a cambiar, ¿no? Y esto es lo primero que debemos entender, ¿no? Que la esperanza cristiana, como ha dicho Margarita esta mañana, tiene mucho más que ver, no tanto por un cambio de circunstancias, insisto, pueden cambiar o no, eso va a depender de Dios, finalmente, ¿no? Él puede usar milagros para que cambien, de hecho eso ocurre, pero debemos admitir que el Evangelio, lo que trae Jesús, no es siempre un cambio de las circunstancias que nos incomodan o que no nos gustan. Y de esto podrían dar testimonio los primeros, muchos de nosotros, ¿no? Pero también, de una manera global, a nivel de iglesia, pueden dar testimonio los cristianos perseguidos ahora en muchos países y al principio de la historia, ¿no? Creo que eso queda bastante ilustrado, ¿no? Así que debemos entender que se trata esa esperanza más que nada de un cambio de enfoque y de conexión con Dios, ¿no? Más que de mantener expectativas equivocadas acerca de lo que es Dios o de lo que Él, según nosotros, deba hacer o no hacer en nuestras vidas, ¿no? Hay algo a mí que me llama la atención siempre cuando llega la Semana Santa. En Juan 12 leemos acerca del Domingo de Ramos, ¿no? Cuando salen a recibir a Jesús, en Juan 12, que leemos: grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes.
Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y el versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Es muy interesante porque esto, que casi lo dejamos solo para Semana Santa, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención de que estas multitudes, ¿no? Aclamando a Jesús, luego una semana después, cuando llega la crucifixión, ¿dónde estaban esas multitudes, no? Y al final se quedan dos mujeres, ¿no? Y esto es evidente con que esto tiene una relación, una explicación muy clara, que todas esas personas tenían unas expectativas de cambio de sus circunstancias sobre Jesús que Jesús no les trajo, y por lo tanto abandonaron a Jesús. Es decir, el Rey de Reyes proclamaban, ¿no? Por entonces muchos pensaban que el Mesías iba a cambiar la circunstancia política, las circunstancias económicas, que iban a derribar ya por fin al opresor imperio romano, etcétera, etcétera. Y cuando ven que su profeta, que su Mesías, que su esperanza no se cumple tal y como ellos demandaban, de repente dejan a Jesús solo. ¿No? Por eso dice el versículo 16, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos, que fueron los primeros que desaparecieron, que luego Jesús en su misericordia, y aquí tenemos también una ilustración de lo que significa la verdadera esperanza, luego va a Él y se presenta a ellos y los rescata y dice: aquí estoy, ¿no? A pesar de que le habían abandonado, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es un mensaje muy, muy importante sobre qué tipo de esperanza tenemos, ¿no? Sobre qué esperamos de Dios. Es muy importante porque si no nos vamos a defraudar. Si estamos exigiendo, pidiendo que Dios cambie tal cosa, Dios es soberano. Muchas veces la va a cambiar, pero otras veces no. Y esto creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que esto, aquellos que estamos en redes sociales, ¿no? Tenemos muchos contactos cristianos y vemos también los medios, incluso sin tener contactos cristianos, vemos que ha pasado un poco, incluso un ejemplo muy concreto en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Yo no voy a entrar a que sea mejor o peor votar a Biden o a Trump, ¿no? Eso ya cada uno en su conciencia, pero me llama la atención cómo muchas personas, incluidos creyentes, tenían una esperanza en los gobernantes, o sea, como si la esperanza del reino de Dios dependiese de que gobernase o no uno u otro político, ¿no? Y yo creo que esto es un error, ¿no? O creer ingenuamente que si entra tal político y que determinadas leyes van a cambiar el corazón del hombre y que el reino de Dios va a transformar de una manera u otra la sociedad. Yo creo que esto también, igual que aquellos que daban palmas a Jesús diciendo: venga, ponte a gobernar y a cambiar las cosas, ¿no? Y Jesús dice: no, yo vengo, el reino que yo traigo es otra cosa, ¿no? Yo creo que esto me parece un ejemplo de que es muy importante depositar nuestra esperanza en un Jesús a quien debemos conocer tal y como es. No tanto proyectar cómo deberían o queremos que sean las cosas, sino conocer cómo es Él. Y como ha dicho también Margarita, la esperanza cristiana yo creo que tiene, vamos a decir muy brevemente esta mañana, dos perspectivas. Una para vivir en esta vida, ¿vale? Y otra que tiene que ver con la venidera, ¿no? En Romanos 15:13 nos responde algunas preguntas, nos da algunos elementos básicos sobre la esperanza. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el querer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No recuerdo ahora de qué versión he tomado el texto. Pero bueno, lo que aquí vemos son varias cosas. La primera es que abundar en esperanza, ¿no? Estamos hablando esta mañana de cuál es la esperanza cristiana, ¿no? Pues es un motivo de oración. De hecho, aquí Pablo es lo que hace, dice: el Dios de esperanza os llene, está haciendo una oración, una petición. Y creo que además en los momentos de recogimiento, de meditación, de oración, es realmente cuando se puede desarrollar esa paz y ese gozo, según lo da Dios, ¿no? Estos dos elementos que Pablo plantea como aquellos que nos van a hacer abundar en esperanza, que es el gozo y la paz, bueno, podríamos estar hablando mucho de ellos, pero creo que es importante entender que el gozo, más que un sentimiento o que un depender de las circunstancias, precisamente, es una actitud, dicho en un lenguaje que todos podamos entender, una actitud positiva ante la vida que va a crecer y se va a retroalimentar a medida de que conocemos a Dios. ¿Vale? Esto podría ser una definición así rápida y sencilla de gozo, ¿no? Un estado
como se ha dicho esta mañana, ¿no? No están con las mismas quejas y con los mismos argumentos que tiene la gente que no conoce a Dios, sino pudiendo tener un enfoque más constructivo, más positivo, más de edificación, que es lo que se necesita en estos tiempos y siempre, ¿no? Y luego está la paz, que va muy de la mano, ¿no? Una paz que además Jesús nos dijo, mi paz os doy. Muy interesante, dice, no os la doy como el mundo la da. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una paz que a medida también que crezca en nosotros, elimina el temor. Porque Jesús relaciona la paz que Él da con un no tengáis miedo, ¿no? Y es muy interesante además porque Jesús esto lo dice justo antes de anunciarles una persecución que va a venir, ¿no? Pero Él le dice, no tengáis miedo. De algún modo yo creo que una esperanza para vivir en el día a día tiene que ver, precisamente, esta es la mayor evidencia de que están por encima de las circunstancias. Tiene que ver con algo sobrenatural que debemos pedir y que es algo además que nos va a dar fuerza, energía, propósito y ánimo para levantarnos por la mañana, ¿no? Saber que Dios está a nuestro lado, que Él comprende nuestro dolor, en la cruz lo vemos, el camino al Gólgota, que Jesús entiende perfectamente en qué consiste el sufrimiento y el dolor, pero también nos enseña en esas circunstancias cómo vivir, ¿no? Y creo que cuando hablamos de esperanza para esta vida, se trata de entender estas cosas, ¿no? Pablo Martínez, que lo tuvimos, muchos lo conocéis, lo tuvimos en el retiro, ¿no? Él ha hablado mucho del dolor, un psiquiatra por muchas décadas y que ha sido operado en más de 12 ocasiones, o sea, que entiende de esto. Él, me acuerdo que en un artículo en el que resumía su experiencia como psiquiatra cristiano y como pastor, y él decía que se había dado cuenta que las personas que viven de un modo más pleno, más satisfactorio, más con este gozo y paz en el corazón, que no tenían que ver tanto con sus circunstancias, sino cómo las enfrentaban, ¿vale? Y yo creo que esto es algo que nos debe animar, ¿no? Debemos entender además que si buscamos la paz y el gozo de Dios, que en el único lugar que lo vamos a encontrar es en la presencia de Dios. Pero que esta idea de que lo vamos a encontrar en la presencia de Dios, esto no lo debemos entender de un modo cuadriculado religioso. Esto se produce cuando nos reunimos, se produce en el local, pero se produce mucho más allá, ¿no? En nuestra rutina del día a día también está la presencia de Dios, ¿no? Pablo dice a los Efesios 1:23, dice que Dios es aquel que lo llena todo en todo. O sea, Él realmente está en todo aquello que es bueno, ¿no? Así que, por concretar, yo creo que debemos entender, en cuanto a la esperanza, cuando nos levantamos por la mañana para afrontar el día a día, pues que es un privilegio que aún tengamos aliento de vida y que Dios todavía nos quiera usar, podamos incluso disfrutar de gestos buenos, de la luz que Él nos da. De hecho, precisamente creo que el libro de Hechos que estamos viendo trata mucho de esto, ¿no? De lo que es el privilegio de tener el Espíritu Santo con nosotros. Y que debemos recordar eso, ¿no? Que Jesús vivió la realidad en toda su crudeza, pero que en medio de ella Él nos enseña también a cómo ser compasivos, a cómo vivir ejerciendo el perdón, la valentía, el propósito, haciendo libre a los cautivos, a los que nos rodean. Y que esto es un motivo también de esperanza, saber que si tenemos todavía aliento, si tenemos alguna probabilidad de disfrutar de la vida haciendo lo que el Señor nos pide, que esto también nos da propósito, ¿no? El teólogo Jürgen Moltmann, quien estuvo prisionero durante la Segunda Guerra Mundial y que allí fue donde se convirtió, él en su biografía termina diciendo, dice, todo desearía abrazarlo cuando te amo a ti, Dios mío, porque te amo con todos mis sentidos. Tú me esperas en todas las cosas con las que me encuentro. Durante mucho tiempo te he buscado dentro de mí, me he refugiado en el caparazón de mi alma y me he defendido con la coraza de la inaccesibilidad. Pero tú estabas fuera de mí, me has sacado de la estrechez de mi corazón y me has introducido en el amplio espacio del amor a la vida. Cuanto más amo a Dios, más feliz soy. Cuanto más existo plena y directamente, tanto más percibo al Dios vivo, la fuente inagotable de la vida y de la vitalidad eterna. Santiago 1:17 nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra
de variación. Yo creo que esto también nos puede animar y ayudar para vivir en el día a día, ¿no? El saber que todo lo bueno, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, por pequeño que sea, viene de Dios, ¿no? No siempre sabemos de dónde viene el mal, ¿no? En el propio relato de la creación de Génesis, la serpiente aparece allí, pero no, aparece y punto, no se nos explica cómo llegó hasta allí, qué pasó. Entonces, no tenemos todas las respuestas, ¿no? En cuanto al mal, es verdad que vivimos con un halo de misterio, pero es verdad que quien no cree en Cristo, quien no cree, no sabe en última instancia de dónde viene ni el bien ni el mal. Nosotros al menos sabemos de dónde viene todo lo bueno. Y eso ya creo que es suficiente motivo para vivir en esperanza, ¿no? Y que incluso en lo malo, cuando vivimos lo malo, más que preguntarnos de dónde viene, de dónde no viene o por qué, también confiamos en que Dios puede usar y que usa esas cosas también para bien, que tiene ese poder, ¿no? Así que por eso, para ser llenos del gozo y de la paz, que nos llena de esperanza, creo que es importante valorar y dar gracias por lo bueno, ¿no? Yo uso mucho esta expresión esta idea de cuando abrimos un grifo de agua aquí en Madrid y podemos beber, que no es algo que tú te pongas a llorar de alegría y a alabar a Dios por ello, ¿no? Nos hemos acostumbrado. Pero en muchos lugares, en muchos países, tienen que ir con un cántaro, a recoger agua potable, esperar que no esté contaminada, que no les roben, llegar otra vez a casa y dar de beber a su familia, que no vengan sequías. En lugares de África o de Asia es común. También para nosotros es un acto normal en el que no sentimos ningún tipo de gozo ni de agradecimiento, a lo mejor, ¿no? No sé, cada vez que abres un vaso de agua, pues el grifo para un vaso de agua, pues no tenemos eso, ¿no? Esto es muy interesante porque en las cartas del diablo a su sobrino, que es un libro de C.S. Lewis, hablaba mucho de eso, ¿no? Dice, deterioran los cristianos. Dice, ten en cuenta una cosa, ¿no? El libro trata, es metafórico, ¿no? Pero trata de un diablo dando consejos a un sobrino para fastidiar a los creyentes, ¿no? Y los consejos que daba decía, que tú recuerdas que todo lo bueno que Dios les ha dado, eso enseguida se les olvida. Eso lo asume. Dice que lo malo, meta ahí el dedo, fastidiarlos, que se les vaya toda la esperanza, ¿no? Y es verdad, o sea, asumamos, ¿no? Tomemos conciencia de que eso es así, ¿no? Por eso también la esperanza tiene una dimensión eterna, ¿no? Porque nosotros no somos vacas asturianas, que nos ponen un prado verde y ya con comer hierba ya somos felices, ya todo tal, ¿no? Parece que siempre hay un sentido de insatisfacción, de que hay algo ahí, un hueco, pero seamos conscientes de esto, ¿no? Sabiendo que Dios ya ha empezado a llenar ese hueco y que un día se completará de forma definitiva cuando estemos en su presencia, ¿no? Pablo, desde la cárcel incluso, desde una cárcel romana, le recuerda a los filipenses. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4, del 8 al 9, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, está dando la clave de cómo vivir en esperanza, ¿no? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo, ¿no? Está insistiendo en el todo, en el algo, que cualquier cosa positiva, por favor, digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y si entonces el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz, que es lo que nos hace tener esperanza. Pensad en todo lo bueno, si hay algo bueno en vuestra vida. Centraos en eso, hombre. Y claro, yo lo puedo decir, os digo que yo me predico a mí el primero, y esto lo digo con mucho cuidado y respeto porque yo no he vivido situaciones extremas de sufrimiento, ¿no? Y por eso me estoy predicando a mí el primero. Pero el apóstol Pablo está en la cárcel, está sufriendo azotes, y otros hermanos, ¿no? Que puedan decir esto, a mí me dan una lección tremenda, ¿no? Y lo que quería también transmitir esta mañana, ¿no? Bueno, si queréis un resumen audiovisual de 3 minutos un poco de lo que estoy compartiendo esta mañana, ayer vi el anuncio de Campofrío para estas Navidades, ¿no? Y mira, me ilustra muy bien lo que estamos hablando, de lo que iba a preparar para hoy, ¿no? Habla de la muerte como tabú, ¿no? De cómo es algo que no queremos hablar. Si ponéis en YouTube anuncio de Campofrío 2020 lo vais a ver, ¿no? Lo recomiendo. Y hablaba de eso, oye, la muerte está ahí, pero mientras llega,
Me parece muy evangélico, ¿no? Y sinceramente, mientras llega, enfocarse en lo bueno, en cada detalle, en cada momento de comunión con el otro, porque no sabemos cuándo la muerte va a llegar, ¿no? Entonces, disfrutemos cada momento. Y era curioso además, porque el anuncio, siendo absolutamente secular, era curioso que de algún modo asumía que si la esperanza es la vida eterna, la vida se queda coja, porque también aparece el cielo como esperanza, ¿no? En el anuncio. Parece, aparte de vivir la vida, además usa la expresión del milagro, el milagro de vivir, de respirar, de estar, y aparece también la idea de un cielo con seres queridos. Me parecía muy, muy interesante, y yo creo que es eso, ¿no? Estas dos dimensiones, una esperanza para poder valorar, para poder disfrutar, para poder bendecir a otros de cualquier destello bueno que pueda haber en nuestra vida, y a la vez esa otra dimensión de saber que además eso que hacemos tiene una consecuencia en la vida eterna, una trascendencia, que es un sembrar también, porque esperamos que llegue un día en que eso se cumple, esa esperanza plena. Y quería terminar leyendo los textos de la Escritura acerca de este otro foco, ¿no? Esta mañana habla sobre todo de cómo poder vivir en esta vida. Podría hablar mucho más, evidentemente, pero bueno, una pequeña reflexión de poder enfocarnos en la esperanza para el día a día, pero sin olvidar también el otro foco que es la esperanza en la vida futura, ¿no? Y que estos focos en la esperanza futura no son un llamado a una actitud pasiva, ¿no? De que, bueno, como el Señor va a venir y un día estaremos con Él, pues yo me quedo en casa calentito, ya estoy en el abrigo, ¿no? No, pero en el sentido de que no es una actitud pasiva, sino un llamado al esfuerzo, con paz y con gozo, pues para traer el reino de Dios alrededor, ¿no? Para poder nosotros vivir con más plenitud y contagiar a otros de esa plenitud de lo que Dios nos da. Y de esto habla Pedro, son los dos textos que quería leer para terminar esta mañana. En 1 de Pedro 1, del 3 al 4, cuando dice: Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es más impresionante porque Pedro no tiene manera de describirla, usa términos negativos, ¿no? Incorruptible, o sea, te está diciendo, sé que esto no es. ¿Qué será de maravillosa? Que no puedo saber ni lo puedo escribir. Pero sé que no va a ser algo corruptible, ni algo manchado, ni algo impuro. Y que eso está en el cielo para nosotros por medio de la resurrección de Jesucristo. Y para Pedro, esa esperanza, que también escribe en un contexto además de máxima persecución, cuando escribe Pedro, los creyentes están en su punto álgido de persecución, él puede hablar de eso, ¿no? Y nos recuerda Pedro que ningún dolor dura para siempre y que ninguna maldad tiene el triunfo final. Eso es algo que vemos y que estamos celebrando en las Navidades, que Jesús viene para darnos un ejemplo con su vida, con su resurrección y con su promesa de que un día estaremos con Él en el paraíso. Y el último texto, y con esto quería pues despedirnos, en Apocalipsis 21, 3, 4, en el que se nos dice: y oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Pues que el Señor haga esto carne en nuestro corazón